Lo estoy pasando mal. Nunca una paella había picado tanto. Una paella. Pica. Pica bastante. ¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. No te olvides, si eres nuevo en este canal, de darle like a este vídeo y suscribirte para no perderte nada de contenido. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. Para el vídeo de hoy quería hablaros de paellas, pero espera. ¿Qué es una paella? Vamos a buscar qué es una paella. Bueno, pues resulta que para una paella valenciana necesitamos arroz, pollo, conejo, judía verde, otra serie de ingredientes, aceite de oliva, pimentón dulce, tomate triturado, azafrán, romero fresco y sal. La cosa es que no tengo ninguno de estos ingredientes y había pensado que sería muy buena idea descubrir juntos si hay en Polonia paellas españolas. Se venden, se pueden encontrar y cómo están, de precio, de sabor. Si tenéis curiosidad, veniros conmigo porque vamos a descubrir si en Polonia se pueden encontrar paellas, cómo son, a qué precio y cómo están y si son realmente paellas, porque ya sabéis que algo muy español cuando vemos una paella es decir que eso no es paella, es arroz con cosas. Así que vamos a ver si encontramos paellas, arroces con cosas o qué. Nota aclaratoria antes de irnos: actualmente vivo en la ciudad de Gdansk, en el norte de Polonia, así que va a ser aquí, en esta ciudad, donde busque estos sitios. Sé que en otras ciudades hay restaurantes españoles que lo llevan españoles y que por supuesto las paellas están fenomenales, pero ahora en Gdansk voy a buscar paellas locales, que las hagan polacos. ¿Cómo están esas paellas? Vente conmigo y no te pierdas nada. Estamos yendo hacia el sitio y la idea, el plan inicial es que vamos a probar dos sitios diferentes, dos paellas diferentes de dos restaurantes que hay en Gdansk. Sabemos que hay otros restaurantes en las ciudades de alrededor, en Gdynia, creo que en Sopot también hay, pero no queremos movernos, queremos que sea en el sitio en el que estamos, en este caso en Gdansk. Y también estamos buscando paellas que sean hechas, como os he dicho antes, por polacos, sobre todo para ver cómo es una paella en el extranjero, porque ya habéis visto seguramente que hay paellas de verdad que son aberraciones, donde les ponen chorizo, les ponen otras cosas, y es normal. Igual nosotros con la carbonara le ponemos ahí nata, bien de nata, y los italianos Madonna. Pero vamos a ver qué es lo que hacen los polacos en concreto con la paella, si es realmente una paella o es, como decimos los españoles, arroz con cosas. Había de opciones paella con gambas y pollo, con pollo, y también había una opción vegana. Hemos pedido la paella mixta, que tiene pollo y que tiene gambas, así que vamos a ver si trae también chorizo o no trae chorizo. Cuando venga os enseño. Un ladrón se robó mi corazón. Tú no tienes sentimiento ni tampoco corazón. 1, 2, 3, Jungle Boy. Un ladrón se robó a mí. Ya ha llegado la primera paella, la tenemos aquí. Nos ha costado 29 zlotys, que son como 6,5 euros. Viene con limón, así que pues nada, vamos a echarlo. Y con pan, sí. Y vamos a comer, a ver qué tal. Como veis parece que tiene calabacín, judías, las gambas que hemos visto, pollo, un poco de pimiento rojo. Bueno, está buena, ¿eh? ¿Arroz con cosas o paella? Paella polaca, no es española, pero se parece el sabor, muy rica. Tiene muchísimas cosas. Ya tenemos como algunas valoraciones. Es verdad que está muy buena, como os he dicho, yo diría que es una paella polaca porque no tiene ese sabor característico del azafrán de la paella en España, pero está muy buena. Sí destacaría dos cosas. Una, que es muy caldosa.
es muy caldosa. Y 2, que tiene muchísimas verduras. Y para mi gusto, creo que al menos las paellas a las que yo estoy acostumbrada no tienen tanta verdura. Tienen, por supuesto, pero no tanta. Aún así, el sabor está muy bien logrado, yo creo, y está muy rica. Ya nos hemos terminado la paella y como os he dicho antes, la verdad que está bastante bien. El sabor está muy bien y muy logrado. Es cierto que no sabe como la paella española, hay algo que le falta, yo diría que es el azafrán. Además está pensado para una persona, como veis, es un platito chiquitín. Yo sí he hecho en falta que sea un plato compartido, como tamaño para 2, para 4, como una paella en España. 346 minutos más tarde. Hola chicos, vamos ya al segundo restaurante español. Este se encuentra en el centro de la ciudad de Gdansk. Nunca hemos ido, aunque sabíamos de su existencia, porque a mí personalmente me da miedo ir a restaurantes que se especializan en comida española, porque te puedes encontrar de todo. Entonces vamos a ver qué nos encontramos esta vez, si hay paellas, cómo son las paellas, y os venís conmigo. Vámonos. Hacía una de tiempo que no veníamos al centro, unos 3 meses más o menos por este tema del COVID y tal. Ahora está, como veis, no tan lleno como solía estar en estas fechas, pero hay mucha gente. Ya no llevamos mascarillas porque digamos que las normas como que se han relajado un poco, manteniendo la distancia de seguridad, pues todo está bien. Vamos a buscar el sitio y vamos a ver qué tal. Ya estamos por aquí, estamos con la carta. Hay 3 opciones de paella, nosotros vamos a pedir la mixta, pero como veis la paella 29 tiene chorizo, no... Y la mixta jalapeño. El peor enemigo. Y es verdad, y la mixta tiene jalapeño, que eso vamos a ver qué tal. Cosa positiva que de momento encuentro es que tienen Estrella Galicia, y yo que estoy aquí de verdad, parece de verdad como un aire fresco. Pero el propósito del vídeo es ver cómo es la paella, así que vamos a ver qué es lo que viene. Pedido, como veis tenemos aquí la Estrella Galicia, que es Estrella Galicia, así que estoy muy feliz. Hemos pedido, bueno, unas tapas para nosotros aparte del vídeo, y la paella mixta, que como os he comentado antes tiene jalapeño. Entonces bueno, partiendo de esa base tengo miedo, pero bueno, ya está. Yo tengo la mente abierta, sé casi 100% que no va a ser paella, pero bueno, lo que venga pues lo probamos, lo juzgamos tal y como esté y ya está. Las otras 2 opciones también estaban bien, pero una tenía pulpo y la otra tenía jamón serrano y chorizo. Entonces bueno, eso ya me parecía demasiado choque. Hemos ido a por la mixta para que sea la misma que la que probamos en el otro sitio, pero esta tiene la única diferencia de que tiene jalapeño. Así que bueno, ya está. Vamos a ver, vamos a probarla. Confieso que no creo que sepa a paella, pero bueno, ya está. Mente abierta. Pero antes de ver cómo es esta segunda paella, te animo a suscribirte, que este vídeo está siendo maravilloso. Dale a like y suscríbete para no perderte nada de contenido de mis vídeos. Y vamos a seguir ahora con esta paella. Un ladrón se robó a mí mi corazón, ya no puede sentir. Ya ha llegado la paella, como lo veis está aquí. Primeras impresiones, se ve súper caldosa. El color es como más anaranjado, la paella es amarilla, esto es más anaranjado. Tiene pollo, pimiento rojo, el limón también, un poco de cebolla por aquí, calabacín. ¿Pica? Pica, tiene un regusto picante. ¿Paella picante? Sí. Así que vamos a probarlo y ahora os contamos. Esto no es paella, esto es arroz con cosas. Ya tengo como algunas opiniones. Sabe muchísimo como a sabor de fajita y por eso pica. Parece que tiene sí jalapeño troceado. No tiene sabor como a paella 100%, lo que es paella española, no. Es un arroz caldoso con sabor a fajita y que pica. Pero bueno. Estoy pasando más. Nunca una paella había picado tanto. Una paella. Pica. Pica bastante. Y gambas 3 venían.
y venían 3 gambas. Pero bueno, las gambas están buenas, eso siempre está bueno. Da igual lo que hagas. Pero pica, jo, pica mucho. De momento esto está así. No sabe a paella, tiene otro sabor. Es algo completamente diferente. Yo entiendo que, claro, por supuesto, igual que en España, en los restaurantes, por ejemplo, mexicanos, adaptamos los tacos al gusto español y no pican o tienen otros sabores que no se encuentran en México y no son como los originales. Pues igual con esto. Ellos adaptan la idea de la paella a lo que creen que va a atraer a polacos o les va a gustar a los polacos. Completamente respetable, pero no sabe a paella española, tiene otro sabor. Esto ya teníamos avisados. Y sí, bueno, no está mal, pero como arroz con cosas. No como paella. Arroz picante. Ya acabamos de comer, ya hemos pagado. Y ahora, como tenemos todavía el picor, vamos a comernos un helado típico polaco que os voy a enseñar ahora, que son súper altos, ya veréis. Por cierto, chicos, esto bueno, no tiene nada que ver con el vídeo, pero hace un calor. No me voy a quejar por eso porque yo estoy encantadísima, pero hace un calor, de verdad, qué maravilla cuando llega el verano a Polonia, chicos, qué cosa más buena. Atención, Para el picor. Es que en mi cabeza, por favor, qué rico está esto. De fresa y miesane, como miel. Está súper rico, ¿Cuál es vuestro favorito? Para los polacos que nos veis, ¿cuál es vuestro favorito? El mío el miesane, el que tiene mezcla, está súper rico, de vainilla y chocolate, me encanta. Para ti, de fresa. Fresa, a tope. Cuidado. Que nos chocamos. Hostia. Es que mirad. Y nos vamos a casita y os cuento en detalle qué nos ha parecido este mundo de las paellas polacas. Algunos centímetros más tarde. Hola otra vez. Vamos a hablar de las paellas. La primera paella costó 29 zlotys, que en euros sería algo así como 6,5 € más o menos. En cuanto al aspecto, como pudisteis ver en el vídeo, tenía bastante buen aspecto, color amarillo y el sabor estaba bastante bien, pero no sabía a paella. Lo cierto es que sí parece un arroz caldoso de España, con lo que da el pego como arroz español. No es paella, pero ok. La segunda paella ha sido de 38 zlotys, que son algo así como 8,5 €, algo más cara, y tenemos que tener en cuenta que no es un sitio como el primero donde tú vas, pides cosas de un sitio o de otro y comes, más informal, sino que era un restaurante donde tú te sientas a comer. En cuanto al aspecto de esta segunda paella, como habéis visto, tenía un color más anaranjado, quizá marrón, muy oscuro, y el sabor no era tampoco el mejor porque sabía mucho a Tex-Mex. Yo diría que te llevaba alguna especia mexicana. Era un poco rara ya que llevaba jalapeño y picaba, o sea, no era un picor muy fuerte, pero es verdad que de estar comiendo, pues te iba picando. Además, la paella nunca pica. No tenía un sabor, desde luego, a paella. De nuevo, nos encontramos con un arroz caldoso, con un sabor diferente. Como yo ya sabía antes de empezar este vídeo, sabía que no iba a encontrar ninguna paella que correspondiera a lo que es una paella en España, pero creo que siempre es curioso ver cómo los extranjeros reinterpretan o cambian las recetas tradicionales de otros países. Como os he dicho antes, también en España cambiamos las recetas. A la carbonara le echamos nata cuando no lleva nata. A los tacos mexicanos les añadimos cosas que no llevan los tacos mexicanos, o les quitamos el picor que tanto nos puede molestar a los españoles. Y que en definitiva cada país adapta a sus comidas y al gusto de su gente los platos de otros países. Con esto quiero decir que aunque son platos de arroces que están buenos, te los puedes comer, no son paella, pero es normal. Es normal porque no estamos en España, ellos reinterpretan la receta y lo hacen a su manera. Unos con chorizo, otros sin chorizo, con jalapeño o sin jalapeño. Y que en fin, que no deja de ser algo muy curioso. Si tuviera que quedarme con una de estas dos paellas, definitivamente me quedaría con la primera. Es una opción mucho más barata, más informal, y que en cuanto al sabor sí que se asemeja más a la paella española, no siendo paella española y siendo algo más caldoso. Pero es cierto que el sabor estaba mejor, menos precio, así que la regla de las 3B: bueno, bonito y barato. Así que ¿qué más? Sin más, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya parecido interesante ver qué tipo de paella se hace en Polonia, cómo se preparan, qué idea tienen ellos de la paella española. Te invito a darle like a este vídeo para que yo vea que te ha gustado tanto y pueda hacer vídeos mejores. Suscríbete para no perderte nada y coméntame aquí abajo qué te ha parecido a ti, qué paella te ha parecido que tenía mejor aspecto. ¿Has probado alguna vez una paella fuera de España? ¿Cómo fue la experiencia? Muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que estoy súper agradecida que seamos ya tantos en este canal, así que muchísimas gracias como siempre. Os mando muchos besos y nos vemos muy prontito en mi próximo vídeo. ¡Chao!